Pues gracias a todos por estar aquí. Vamos a tener un ratito de conversación. Quisiera pedirles simplemente dos cositas, que me escriban en el chat, por favor, su nombre, su iglesia y dónde viven para saber un poquito de ustedes. Y también quisiera pedirles que pues me den una oportunidad de hacer una oración para ponernos en las manos de Dios, si les parece. Padre, te damos gracias porque nos has hecho coincidir aquí en esta noche. Te damos gracias por el instituto que nos permite conocernos y te pedimos que este tiempo podamos aprender un poco más acerca de ti, de tu palabra y de cómo la iglesia la ha utilizado para cumplir su misión, tu obra y el establecimiento de tu reino. Nos ponemos en tus manos para hacer eso mismo ahora y a partir de lo que podamos escuchar, trabajar unidos. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos por la oración y bueno, sin más preámbulo, vamos a tener estos minutos para conversar acerca del tema que nos ha invitado hoy, que es credos y confesiones, concretamente motivados a intentar responder la pregunta de si tenemos la Biblia, por qué hace falta credos, ¿no? En las iglesias, ¿no? Tú me estás escribiendo diciéndome de dónde eres, eh, qué tanto me estoy imaginando de tu contexto, la formación que tienes. Pues bueno, déjame decirte que me da gusto que estés aquí y independientemente de tu trasfondo denominacional o tu mucha o poca experiencia con los credos y las confesiones, esto va a ser bien importante en tu ministerio, esto va a ser bien importante en tu desarrollo eclesiástico y en la forma en que podemos incluso resolver conflictos. Entonces, quisiera que me dieras la oportunidad de explicarte esto de unas formas bien simples, ¿verdad? Agradeciendo, ¿verdad?, al hermano Pedro por estar acá, de Guadalupe, Nuevo León, de la Iglesia Bautista, al hermano Gustavo, de Silao, gracias Sublime. Creo que también está el hermano Alejandro de la Iglesia de Dios Ministerial Jesucristo Internacional, bienvenido. Carlos Ferrer Alonso de Puebla, Casa de Refugio. Pues bueno, un gusto verles, un gusto conocerles. Gracias por la oportunidad. Fíjense bien, pues les hice estos artes, ¿verdad?, con la inteligencia artificial y quisiera retomarlos brevemente. Y así, en una frase simple y corta, cuando tú ves este arte, ¿verdad?, generado con inteligencia artificial, ¿en qué piensas? Así, puedes abrir tu micrófono, escribirlo, pero en una frase, ¿en qué piensas? Un acuerdo. Un acuerdo, vientos, excelente. ¿Alguien más? Tabasco, Asambleas de Dios, Ministerio Cristiano en México, hermana Leti, un gusto verla nuevamente. Y comunidad siguiendo a Cristo. Gracias, Aide. ¿Alguien más? Además de acuerdo, ¿qué dice el público? ¿Alguien más a la una? ¿Alguien más a las dos? ¿Alguien más a las tres? Bien, pues vamos a conversar. ¿Qué es un credo, verdad? Bueno, no sé qué te parezca esta palabra. Yo creo que de entrada no te asusta porque estás aquí, ¿verdad? Bienvenido, hermano Iván de Iglesia Príncipe de Paz de Saltillo. Yo creo que no te asusta porque estás aquí, estás en la apertura de escuchar esta clase. Pero déjame decirte que muchos cristianos se pueden asustar y repeler e inclusive acusar a otros cristianos por el uso simple de la palabra credo, ¿verdad? Y quizá yo fui así en muchos momentos, ¿verdad? Yo crecí en un lugar evangélico desde niño y con este evangelicalismo muy combatiente contra la Iglesia Católica Romana. No sé si fue tu caso y lo compartes, pero todo lo que parecía venir de la Iglesia Católica Romana por automático tenía que ser sospechado, satanizado y repudiado, ¿verdad? Inclusive cosas como el creer, ¿verdad? La primera vez que yo crecí y que estuve abierto, ¿verdad? A conocer qué era esto, pues fue cuando conocí a la banda de rock. Dije, ah, chis, a ver, qué tan satánico es esto, ¿no?
Y entonces tuvo que pasar mucho tiempo y tuve que conocer al Señor por las buenas y por las malas y estar abierto a distintas perspectivas doctrinales, teológicas, eclesiológicas. Y pude, después de un trecho recorrido en la vida, abrirme verdaderamente de corazón hacia eso, ¿no? Y yo descubrí que el cristianismo del cual venía, que estaba sujeto a mucha variabilidad y a mucha, pues lo voy a decir como es, disculpen, no es una alusión directa a nadie, pero incluso a mucho temor porque no había certezas en las doctrinas. Yo hacía preguntas que me parecían básicas, como explíquenme por qué Jesucristo pudo ser Dios y hombre, y no encontraba respuestas. Y al contrario, encontraba mucho temor en ciertas experiencias que había en el cristianismo en el cual yo crecí. Entonces, cuando yo descubrí que había algo más allá que eso, algo más firme y algo que de alguna forma se había estado construyendo a lo largo de los siglos y los milenios, yo me conecté de forma diferente con mi fe, ¿verdad? Y dije, no estoy solo, no estoy solo haciéndome esas preguntas, al contrario, porque son las preguntas, ¿verdad? Que siguen después de haber creído, ¿verdad? Que Jesucristo es nuestro Salvador. Y entonces, pues pude llegar a esta clase de documentos, ¿verdad? Que pues en un sentido nos apacentaron y nos dieron también paz, ¿verdad? ¿Qué es un credo? Entonces, si bien no tememos y estamos de corazón abierto, yo les voy a compartir mi definición, ¿verdad? De qué es un credo. Fíjate bien, un credo es una formalización de la fe. Puedes tú decir que es un resumen, y eso es cierto, también es un resumen de la fe, pero hay muchas formas de resumir la fe. Y sin embargo, algo que vamos a ver a lo largo del diplomado y en los siguientes minutos es cómo a lo largo del tiempo, pues había muchos resúmenes de la fe. Pero la iglesia tuvo que vencer sus propios temores y la iglesia tuvo que vencer o resolver sus propios conflictos a través de algo formal, a través de algo institucional. Y ese algo es el credo, ¿verdad? El que puede denominarse, ¿verdad?, en singular y con este artículo, el credo, ¿verdad? Pues evidentemente nos referimos al credo cristiano constantinopolitano, ¿verdad? Que fue por autonomacía el credo de la iglesia, ¿verdad? Es decir, la forma oficial institucional de la creencia cristiana, ¿verdad? Y esto es mucho que decir en términos históricos, pero también en términos de lo que es el fenómeno religioso. Pero tú quédate tranquilo, fresco, porque los vamos a ver con calma. Entonces, el credo es algo formal, ¿sí? Cuando tú y yo conocemos el credo, el que tú conozcas, ¿verdad? No estamos acercándonos nada más a una opción o oportunidad dentro de la fe, sino estamos acercándonos a algo que tuvo un proceso compositivo, un proceso decimos ahora, ¿verdad? Científicamente, de verificación, ¿verdad? De las doctrinas y que representa mucho en términos de la historia eclesiástica. En ese sentido, es formal, institucional, pero también al mantener una forma, ¿verdad? Una forma final, pues se vuelve manejable, ¿verdad? La doctrina cristiana deja de ser, digamos, variable, por llamarlo de alguna forma, fíjate, forma, ¿verdad? Deja de ser algo, digamos, discrecional, situacional, contextual y toma una forma concreta, ¿verdad? Ahora, esto tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Positivas y negativas, y por eso es importante ir con calma, pero eso es relevante partir. Es una forma final, implica institucionalización, implica trabajo. Ahora, ¿qué características tiene, verdad? Tanto el credo niceno-constantinopolitano como otros, que quizá tú conozcas mejor el credo de los apóstoles, está bien, también, ¿verdad? Es el que
el que primero nos aprendimos, ¿verdad? En las iglesias reformadas. Yo, como te lo escuchaste, soy un pastor presbiteriano reformado, eh, pero está bien, ¿verdad? Ojalá nos podamos aprender, ¿verdad? El símbolo de Atanasio o el credo de Calcedonia, ¿verdad? Pues tiene otra envergadura, pero su carácter formal es importante. ¿Qué características tiene esta forma? Bueno, es algo para ser leído con inteligencia, es decir, los credos no se hicieron para estar elocubrando, ¿verdad? Para estar ahí suponiendo, para estar especulando qué quisieron decir nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Que hicieron este credo, no. El credo tiene una inteligibilidad, es la palabra correcta, ¿verdad? Tiene una inteligencia, se hizo para que tu inteligencia y la mía, simple y sencilla, en determinado tiempo pudiera entender la fe, la doctrina, ¿verdad? En ese sentido, si tú, ¿verdad? Has llegado a uno de los credos, pues no necesariamente queremos decir que es todo simple y sencillo, ¿no? Pero sí puede ser entendido, ¿verdad? De forma, digamos, accesible, ¿verdad? El mensaje general y aún particular se da por entender, ¿verdad? Claramente, algunos conceptos, ¿verdad? Del credo, sobre todo del credo niceno, ¿verdad? De estos ecuménicos, ¿verdad? Que son los de el primer tiempo del cristianismo, pues sí tienen conceptos pues muy griegos, ¿verdad? Que de alguna forma conocemos, porque pues, nuestra lengua proviene finalmente del latín, que se alimenta del griego, y ahí vienen pues esa conexión, ¿verdad? De inteligencia, de inteligibilidad, y a pesar de que tienen conceptos muy griegos, ¿verdad? Como sustancia, por ejemplo, pues lo entendemos, ¿verdad? Entonces, son inteligentes en ese sentido, ¿verdad? Son lógicos, tienen una estructura capaz de expresar un todo lógico, ¿verdad? Eh, y digamos completo, ¿verdad? No es Ujú. un cúmulo de información sin hilación o con una hilación, digamos, carente de consecuciones, ¿verdad? Una afirmación importante, ¿verdad? Se sigue a otra igualmente importante. De manera que en un sentido no podemos subtraer algo sin dañar, ¿verdad? Esa propia lógica, ¿verdad? Eso es algo importante porque quiere decir, como dijimos al principio, sí resumen la fe. Eso es un credo. Y es puntual, ¿verdad? Esta esencialidad o puntualidad del credo o de los credos le da una asertividad situacional y también histórica, ¿verdad? Se trata de compartir lo que es relevante de la fe. Claro, la relevancia en un sentido va mutando con el tiempo, va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Pero siempre es asertivo en su contexto y nos revela, ¿verdad? También cosas en las cuales debemos ser asertivos en nuestro propio contexto. Pero bueno, es claro, es directo y en lo que dice no debiese, y en grandes ejemplos, no deja lugar a dudas, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, el símbolo de Atanasio, en esa puntualidad es tan asertivo, ¿verdad? Para describir, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Eh, complejo, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, este símbolo, ¿verdad? Puede, o este credo, tiene esa particularidad que en unas cuantas frases, pues describe de la mejor manera hasta la actualidad, al menos en mi parecer, un gran misterio como la Trinidad, ¿verdad? Entonces, puntual, ¿verdad? Es concreto, son sentencias lógicas y que tienen este sentido de se hacen para ser entendidas. Ahora, claramente son dogmáticos, ¿verdad? Es decir, tienen doctrina ahí y en un sentido como tiene mucha reflexión, ¿verdad? Te vamos a hablar de eso, pues en ese sentido tienen este valor de asertividad doctrinal, ¿verdad? Un credo ha trascendido la teología, un credo ha trascendido las discusiones, ha resuelto el conflicto y ha presentado una verdad, ¿verdad? Dogmática. En ese sentido, diríamos
o algunos, ¿verdad? Una verdad y ya va a ser inmutable incluso, ¿no? Al menos en esencia. Y sí, pero también hay que decir un poco más, ¿verdad? Claramente tiene doctrinas, claramente es dogmático, pero el dogmatismo ha cambiado a lo largo del tiempo. En la actualidad el dogmatismo es pues muy sistemático, ¿verdad? Muy cuadrado de decir las sentencias, las declaraciones con respecto a una estructura lógica tan desmenuzada, ¿verdad? Un sistema completo de las creencias. Y pues aunque muy en lo profundo tienen esta intención, no siempre la dogmática tuvo este racionalismo, ¿verdad? La dogmática en los primeros años del cristianismo es altamente histórico. Por ejemplo, ustedes ven, pues, tanto el credo niceno, santinopolitano, como el credo de los apóstoles, y lo que cuentan es ante todo una historia. Claro que dicen sentencias digamos, sistemáticas, pero sobre todo históricas. Lo que intentan mostrar es el milagro, ¿verdad? De que el cielo vino a la tierra, la persona y obra de Cristo, y que esto vino incluso en un momento, ¿verdad? Concreto de la historia humana y que opera todavía, ¿verdad? En la persona del Espíritu Santo a través de la iglesia. Es una historia. Entonces, entender, no solamente tienen declaraciones teológico-sistemáticas, ¿verdad? Que sí las tiene, pero en algunos momentos, ¿verdad? La dogmática está entreverada con la historia. Como en la ley, tú ves la ley, la Torah mezcla, ¿verdad? La doctrina y la historia. Y en ese sentido, vamos a ver ahorita esta parte histórica, pues te implica y me implica a mí. Porque si somos verdaderos cristianos y creemos lo que decimos creer, pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? No podemos solamente quedarnos en la banca, ¿no? Entonces, por eso es importante comprender que el credo al ser formal es una base sobre la cual se construye tanto nuestra vida cultica, litúrgica, como nuestra vida ética, ¿verdad? Litúrgica, porque lo que vamos a hacer en el culto no debiese estar sino representando, ¿verdad? Lo que creemos. Y en un sentido, pues esto es así en absoluto, es decir, voy a por decir algo bien duro, bien difícil de decir, pero han venido a escuchar, ¿verdad? Lo que tenemos para ustedes y póngase su casco quien mejor lo necesite, ¿verdad? Con todo respeto, eso es la verdad. Fíjense bien, si una iglesia dice que cree algo, ¿verdad? Como las creencias históricas esenciales del cristianismo, pero su punto es completamente otro, pues entonces no lo cree verdaderamente, no lo cree con el corazón, ¿verdad? De labios me honran, pero el corazón está apartado de esa creencia. Y realmente su credo es otro, no es formal. Eso lo vamos a platicar en la siguiente masterclass. No es formal, pero su credo es otro, ¿verdad? Y esto hasta lo entiende Chayanne, ¿no? En su canción. Esto es así, ¿verdad? No es formal y sin embargo ese sistema de creencias lo impulsa y por eso su culto es tal y como es, ¿verdad? Y también lo mismo hay que decir de la vida ética, mis hermanos, ¿verdad? Si nosotros creemos algo, ¿verdad? Aunque si bien los credos no desmenuzan, digamos, cómo tienen que ser nuestros hábitos, ¿verdad? Hay otro tipo de documentos que sí lo hacen, ¿verdad? Hablaremos de ello en el curso ligeramente, si bien sí hay unas consecuencias hacia nuestra vida ética, ¿verdad? No nos van a describir los 10 mandamientos otra vez, pero nos van a describir, ¿verdad? Por ejemplo, la antropología, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es Jesucristo viniendo al mundo, compartiendo nuestra naturaleza y explicándonos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está uniéndonos a ese Jesucristo y operando a Jesucristo desde nosotros, de manera que nos invitan, ¿verdad? A cómo cierran, ¿verdad? En este caso el credo niceno, ¿verdad? Una iglesia apostólica, una iglesia que tiene que ser testigo de Jesús, ¿verdad? Una iglesia que es universal, ¿verdad? Tiene que llegar a toda la tierra, una iglesia que es santa, ¿verdad? Entonces implica la vida ética. Si nuestras iglesias no son
testigos de Cristo, si nuestras iglesias no están constantemente caminando hacia la santificación, si nuestras iglesias no están tratando de llenar toda la tierra, ¿verdad? Y también en comunión, al menos en comunicación y en trabajo colaborativo con otros cristianos, hay un pequeño detalle ahí, ¿verdad? Entonces, sí implica la vida ética. Bueno, vamos más rápido. Aquí tenemos otra escena, ¿verdad? Que está representando conflictos, ¿verdad? Lectura bíblica, análisis bíblico, ¿verdad? Y evidentemente la divinidad dándonos, ¿verdad? Su revelación. Esto tiene que ver con los motivos por los cuales existieron en su momento los credos, ¿verdad? Y es esto justo que te digo. Cuando tú ves la composición de estos credos, digamos, como le llamamos nosotros, el credo corto y el credo largo, tú lo que estás viendo es la forma en que el cielo ha impactado, ha irrumpido en la tierra y se le está motivando a la iglesia en que sea movilizada por el mundo para proclamar esa verdad. Cuando tú te aprendas el credo y lo creamos con todo el corazón, vamos a saber que incluso mucho de lo que hacen nuestras iglesias, pues es mera cultura cristiana y a veces como que invertimos demasiado tiempo y esfuerzo en esas formas extrañas que a veces, o formas específicas que toma nuestra cultura cristiana, cuando lo que en verdad ha salvado a personas, familias y naciones, es lo que los cristianos han creído siempre, ¿verdad? Que Dios es creador, creador de la nada, que hizo todo lo que existe y que se dio a conocer por amor a los hombres en la persona de Jesucristo, encarnándose, ¿verdad?, del seno de María por obra del Espíritu Santo y teniendo su pasión, que fue crucificado, muerto y sepultado, que le vieron resucitado, que ascendió al tercer día. Este evangelio básico, querigmático, es el único que puede salvar, que ha salvado, que salva hoy, que salvará mañana. Y cuando contrastamos nuestra vida eclesiástica contra este mover querigmático, ¿verdad? Apostólico, neotestamentario, y finalmente motivador de esa iglesia universal en la cual nosotros somos una pequeña parte, pues sí rebobinamos y decimos, queda un trecho que recorrer para hacer nuestros sermones, ¿verdad? Eh, Dejarse impactar por esta creencia evangélica en todas sus letras y consecuencias, ¿verdad? ¿Cuántas veces no dedicamos tiempo, pues, a otro tipo de actividades? No quisiera poner ejemplos, a otro tipo de estrategias y, sin embargo, abusamos, literalmente, abusamos del concepto evangélico, ¿verdad? Porque el evangelio es el que está en el credo, ¿verdad? Ese evangelio que han creído todos los cristianos en lo largo de la historia y las épocas, y es el que sigue salvando. Ese es lo que quedó inscrito en él, ¿verdad? Y que, como te comentaba hace un momento, te confronta, ¿verdad? A ser movido apostólicamente para proclamarlo, ¿verdad? Ese es el querigma de la iglesia, ¿verdad? Y yo te invitaría, ¿verdad? Volvamos a esa proclamación apostólica neotestamentaria primaria, ¿verdad? Que es la proclamación del Evangelio que nosotros podemos ver en esos libros, ¿verdad? Que se llaman el Evangelio, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Llenamos la iglesia de otras cosas y nos olvidamos de esa base esencial. Ahora, ciertamente, esta verdad que salva y que ha salvado siempre, cuando llega a los contextos, ¿verdad? Lo que llamamos cristianismo, mezclada con una sociedad civil, con familias en situaciones, pues genera preguntas, ¿verdad? Genera preguntas que en muchas ocasiones, ¿verdad? Eh, pues ha derivado distintas definiciones de aspectos esenciales y no esenciales, ¿verdad? Lo que podemos nosotros denominar herejía, si es un asunto esencial, o falsa doctrina, o, ¿verdad? Si es un asunto no esencial, o una creencia equivocada, ¿verdad? Si son aspectos
pues, terciarios o ya más de los hábitos de los hermanos. El credo también tiene esta particularidad al ser formal de orientar la vida magisterial de la iglesia para descubrir las herejías, ¿verdad? Ese es lo que propició su formalización. Cuando se formalizó, pues dijo, bueno, ¿qué es aquella respuesta existente en la iglesia que nos motiva, ¿verdad? Que es nuestro motor, pues la proclamación del evangelio, ¿verdad? El carisma. Pero lo que formula, ¿verdad? Lo que propicia su formulación, pues es muchas veces la herejía o el ataque, ¿verdad? La persecución de los cristianos. Y aquí hay una verdad, ciertamente que tú conoces y te voy a recordar que es siempre que nosotros eh, unimos, pues lo hacemos para separar y siempre que separamos es para unir. Y por eso es de que no tiene sentido cuando nos pueden criticar de que somos muy severos, pues, biblistas o no sé, ¿verdad? Hay distintas formas de atacar, ¿verdad? Cuando queremos ser muy bíblicos, porque es parte de la existencia, ¿verdad? Es algo de lo cual no podemos escapar. Cuando nosotros queremos, ¿verdad? Eh, Separarnos de la herejía, pues no lo hacemos por desamor, sino por amor a la Biblia, ¿verdad? Nos separamos para unir, ¿verdad? Al cristianismo bíblico. Y cuando unimos este cuerpo de cristianos bíblico, que podemos diferir en cosas, pero estamos unidos en la fe esencial, pues nos separamos también de los herejes, ¿verdad? De otros que pueden, ¿verdad?, tener el mismo lenguaje, pueden tener las mismas formas externas del culto y sin embargo tienen una fe sustancialmente diferente que hacen uso ilegítimo, ¿verdad?, de la palabra cristiana, ¿verdad? Entonces, nos separamos para unir y nos unimos para estar separados. De manera que no hay que tomarnos, ¿verdad?, tan a pecho las diferencias, ¿verdad? No porque no lo sean, sino porque son parte de la existencia, ¿verdad? En ese sentido, sepan que este diplomado que les vamos a ofrecer pretende poner algunas bases para el trabajo colaborativo y para la resolución de conflictos dentro de las organizaciones eclesiásticas en que estamos y fuera de las organizaciones eclesiásticas donde estamos, ¿verdad? Porque en eso estamos con otros cristianos, ¿verdad? De otras confesiones. Es un escándalo que el cuerpo de Cristo esté tan dividido. Eso es cierto, pero por supuesto que sí. Ahora, existen las confesiones, han existido los credos que han separado a los herejes y no es como que vayamos a decir vamos a trabajar todos unidos como si no hubiera pasado. Claro que si existen es porque, ya lo dijimos, ¿verdad? Hubo algo que separar. Muchas veces ciertamente son diferencias notables como para mantener su propia existencia. Pero en ese sentido, ¿verdad? Lejos de esto está la violencia, lejos de eso está la intolerancia y lejos de esto está incluso la no cooperación, ¿verdad? Podemos mantener nuestras diferencias y aún cooperar en distintas cosas. Entonces, yo les voy a mostrar algunos modelos que creo que pueden servir para el trabajo colaborativo y la resolución de conflictos, ¿verdad? El credo resolvió conflictos teológicos y eclesiásticos, ¿verdad? Así, pues realmente no hay otra forma, ¿verdad? Separamos para unir, ¿verdad? Sin embargo, al generar un instrumento, estamos nosotros, o estuvieron nuestros hermanos, ayudándonos a que esos motivos que generaron dolor, muerte y muchas veces derramamiento de sangre no vuelvan a ser motivo más de aquello mismo. Esa es importante, ¿verdad? La separación es quizá eh, parte de la existencia, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos aprender de esas diferencias para no caer más en ellas. Entonces, sí es penoso que tras 1800 años vuelvan otros movimientos herejes nuevamente a querer formularse, ¿verdad? En nuestras iglesias o en movimientos cristianos, ¿verdad? Cuando tienen 1700, 1600, 1800 años claramente definido que ese tipo de creencias no merecen el nombre de cristianismo, ¿verdad? Entonces, bueno, modelos van a tener. Esta es la pregunta, ¿verdad? Esta es la pregunta.
¿La Biblia se interpreta a sí misma? No responden tan rápido, ¿verdad? ¿La Biblia se interpreta a sí misma? Pudiésemos nosotros pensar que sí, ¿verdad? Eh, Pudiésemos pensar que no. Es una pregunta difícil, ¿verdad? Depende qué entendemos por interpretarse a sí misma, ¿verdad? Si queremos decir, ¿verdad? Que un lector, ¿verdad? Alguien que sepa leer, tenga tiempo para leer, que si la lee de arriba abajo, de izquierda a derecha, va a entender su mensaje esencial, pues sí, definitivamente sí, la Biblia se interpreta a sí misma. Si queremos decir que que en una, como llaman una perícopa, un fragmento, eh, debe entenderse por sí misma, en aspectos esenciales sí, definitivamente sí, ¿verdad? Pero si queremos decir, ¿verdad? Que la Biblia, al ser leída, va a generar homogeneidad en todo el mover cristiano, pues evidentemente no, ¿verdad? Claramente no. La Biblia tiene, ¿verdad? Distintas respuestas, distintas ópticas, según eh, muchas cosas, ¿verdad? Según cómo se le vea en determinado lugar, cómo se le vea en determinado momento y sobre todo las experiencias, ¿verdad? Que hayan tenido sus lectores, ¿verdad? Y con esto no queremos decir que la Biblia tenga muchas interpretaciones. No queremos decir eso, al menos un servidor no lo quiere decir. Lo que sí quiero decir es que de forma natural, si todos leemos tanto la Biblia como la Escritura, vamos a tener diferencias, ¿verdad? Pero claramente sí. Y estas diferencias no solamente las podemos justificar diciendo, ah, pues estudia más. Ah, pues es que no conoces los idiomas originales. Ah, pues es que te hace falta un curso de, bueno, claramente que todo eso puede ser cierto, pero es una pues, respuesta demasiado inmediata también, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa realmente? Y aquí es donde quisiera yo hablarte, ¿verdad? Brevemente de los conceptos con los cuales un servidor analiza, ¿verdad? Eh, la utilidad de los credos en la iglesia antigua y presente. Y tienen que ver con esto, la experiencia, el fenómeno y hasta un tercer momento, la forma, lo formal, ¿verdad? Brevemente, voy a hablar de esto más adelante en la siguiente masterclass y en el diplomado. La experiencia. Fíjate bien, dos personas, ¿verdad? Pueden estar, por ejemplo, en un momento de culto, ¿verdad? Y haber cantado las mismas alabanzas, haber escuchado el mismo sermón, ¿verdad? En algunos contextos, haber repetido las mismas palabras que les pidieron repetir en la oración y tener dos experiencias completamente diferentes. Pero por supuesto que sí, completamente diferentes. No voy a decir ejemplos, tú imagínalo, pero por supuesto que en sus fueros internos y externos, ¿verdad? Pudieron haber experimentado cosas distintas. Ahora, dile tú a alguna de ellas, cuando te cuenta su experiencia, que eso es falso, haya sido lo que haya sido, díselo tú, no podemos, ¿verdad? Si una persona te cuenta, yo tuve esta experiencia religiosa, cualquiera, de verdad, cualquiera que haya sido, tú no le puedes venir a decir eso que tú dijiste, que tú dices que te pasó, es falso. Porque la persona, digo, además de que no te va a volver a hablar en su vida, ¿verdad? Y que has perdido a un amigo, la persona te va a decir con la mano en la cintura, pues si yo fui el que lo viví, no tú, pero por supuesto que sí. De manera que la experiencia, pues es, ¿verdad? Una dimensión de la experiencia religiosa, bueno, de la vida ¿Regresar a la banca? que pues no se puede, ¿verdad? Hacer, digamos, teología con ella, ¿verdad? O no podemos hacer formalización con ella, ¿verdad?
personas que vengan con una experiencia particular, pues le tenemos que decir, ok, es tu experiencia y lo respeto, ¿verdad? Claramente, si la persona se abre y está dispuesta a tener una conversación profunda, con amor y con paciencia, y algunos días contigo, pues ya se puede platicar punto a punto lo que dijo haber experimentado. Bueno, pero eso le llamamos de otra forma, ¿verdad? Eso lo llamamos está discipulado o lo que sea, ¿no? Pero la experiencia en sí es así. Ahora, ¿qué pasa cuando dos personas, ya sea en el mismo contexto o en contextos diferentes, dicen haber tenido la misma experiencia? Al menos en aspectos muy convergentes. Bueno, eso es diferente, ¿verdad? Eso es diferente porque entonces ahí está sucediendo algo, ¿verdad? Que se conoce como un fenómeno, ¿verdad? Ahí está pasando algo, ¿verdad? Tú ya estás pensando en movimientos, ¿verdad? De denominaciones. Cuando algunas personas, que pueden ser dos, pueden ser más, puede ser un vecindario, puede ser varias parroquias, varias comunidades, ¿verdad? Están experimentando lo mismo, ¿verdad? Ahí hay un fenómeno. Porque hay este diálogo y hay estas convergencias, ¿verdad? Y en un sentido, ¿verdad? Es un mover que está brincando, ¿verdad? De forma natural al la tercera dimensión, que es la formalización, ¿verdad? Esos fenómenos, ¿verdad? Que pueden ocurrir de forma natural y espontánea, no se pueden quedar todo el tiempo de manera natural y espontánea. ¿Por qué? Por el punto anterior, el de la experiencia. En algún momento, ¿verdad? Ese fenómeno va a entrar en conflicto con alguna experiencia y tarde o temprano alguien va a tener que decir, vamos a tomarlo con calma, vamos a hablar y vamos a generar algún tipo de criterio o acuerdo aquí. Ahí se está formalizando, ¿verdad? Ahí van a sentarse y van a hablar de sus experiencias para ver cuál es su fenómeno y decir cuáles son sus límites, ¿verdad? Fenomenológicos, finalmente religiosos, ¿verdad? Y claro, va a surgir pues una institución formal que muchas veces siguen diciendo no tenemos credo y sin embargo lo tienen, ¿verdad? Ya dijimos no escrito, pero lo tienen. Entonces, este punto es el que sí permite trabajar, ¿verdad? De, de manera justamente externa, de manera patente, generando pues documentos, instrumentos, ¿verdad? Para pues su evolución, su retroalimentación y su desarrollo, ¿verdad? Sí, es un fenómeno cuando se repite, hermano Alejandro, y está más allá, o sea, cuando más allá de una persona lo experimenta y lo sociabiliza, ¿verdad? Que si dos personas pues, experimentan lo mismo en distintas partes del mundo, pero no se conectan, pues nada pasó. Pero si lo sociabilizan, empieza a haber pues un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno ahí que va a derivar posiblemente en algo más. Por eso surge la división de las iglesias, ¿no? Finalmente. Inclusive de cosas banales. Bueno, un fenómeno, ¿verdad? Por supuesto. Los dos o los tres dijeron, bueno, ya no se predica el evangelio, ¿verdad? O lo contrario, ¿verdad? Que hay demasiado de lo mismo y queremos algo más. Se sociabiliza y llega entonces, en algunos casos, a formalizarse de alguna manera. Instituciones, liturgias, inclusive documentos, pues, canónicos, ¿verdad? Documentos formales, documentos conciliares, ¿verdad? Como los credos, como las confesiones, como una gran historia de documentos formales, ¿verdad? Institucionales, canónicos, que la iglesia, o sea, griega, latina, protestante, la que quieras, han establecido. Y como te comento, ¿verdad? Luego vamos a hablar de esto en el siguiente masterclass. Si alguna dice, no tenemos, ok, no tenemos hasta ahora, pero tarde o temprano lo van a tener que formalizar y peor aún, hay más peligro si no lo tienen, pero tarde o temprano se va a formalizar. Hablamos de eso en la próxima masterclass. Vamos a avanzar ya para que ustedes tengan oportunidad de decirnos algunas preguntas, ¿verdad?
aquí les hice este otro arte, ¿verdad? Que va a tratar de diferenciar lo que es, pues, la revelación, ¿verdad? La escritura, la palabra mostrado en el mundo en la persona de Cristo y en otro lugar distinto, a otro nivel, pues los documentos que nosotros podamos escribir, ¿verdad? Eh, Aquí está, ya en resumen, ¿verdad? Los credos tratan de describir lo que dogmáticamente la iglesia logró formalizar, es decir, lo esencial, lo que importa decir, lo que importa creer, lo que importa confesar. Ahí está en esos credos antiguos, ¿verdad? ¿Qué pasa con lo que no quedó escrito? Puede que sean creencias, incluso teología, pero no hubo un consenso, ¿verdad? Y en ese sentido, se pudo o se puede discrepar, ¿verdad? Se puede discrepar, pero hay otras cosas en las que no, las que quedaron formalmente establecidas. Eso es importante, ¿verdad? Y también clarificar esto, ¿verdad? No sé desde qué contexto vengas, pero este diplomado definitivamente no va a recorrer la línea del credalismo, del confesionalismo, que son movimientos que pretenden hacernos creer, aunque no lo digan, sí en la práctica, sí en la ética, que estos documentos, credos, confesiones, documentos canónicos como formas de culto, formas de gobierno, están finalmente al nivel de la Biblia. Insisto, aunque no lo digan, en la práctica sí. Este diplomado va a ir por otro lado, generando instrumentos que permitan, ya lo dijimos, la solución de acuerdos. Porque nosotros vamos a partir de lo que en este caso, lo que las confesiones dicen incluso de sí mismas. Las confesiones, en este caso de la Reforma, dicen que los credos y las confesiones no son infalibles, que infalible es la Biblia y que los credos y confesiones son instrumentos para resumir, defender, comunicar la fe, pero no tienen los atributos que tiene la Biblia, ¿verdad? Esos atributos que tú conoces, ¿verdad? Teología sistemática, falibilidad, inerrancia, eh, no sé, hay otros que quizá conozcas, quizá no. Esos no van a estar en los credos, van a estar a otro nivel. Nosotros buscamos en Wikipedia, ¿verdad? Ahí, háblame de la iglesia presbiteriana. En una ocasión, yo soy presbiteriano, me surgió libros sagrados, la Confesión de Fe de Westminster, chihuahuas. Si eso en vez de darnos orgullo nos debería dar vergüenza, ¿verdad? No, pues no es nuestro libro sagrado, ¿verdad? Es una lectura importante en la historia de la iglesia, pero sagrado no es. Sagrada es la divina palabra. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Bien, vamos a terminar con ejemplos históricos. Credo niceno, ¿verdad? Concretamente el niceno constantinopolitano, diferente. Vamos a hablar de eso en el diplomado, ¿verdad? Importante en la historia del cristianismo, ¿verdad? Este es el credo por antonomasia, ¿verdad? Este es lo que logró unificar al cristianismo desde siempre y librarle, ¿verdad?, de herejías gnósticas y iniciar una fuerte batalla contra herejías cristológicas, ¿verdad? Es el credo, ¿verdad? Como tal, más antiguo, ¿verdad? Incluso el que llamamos credo de los apóstoles. La Confesión de Fe de Westminster, ¿verdad? Un ejemplo muy conocido por todos, que ha logrado, ¿verdad?, mantener una vitalidad, ¿verdad? Hay iglesias que estamos 400 años, ¿verdad?, confesando este resumen de fe, eh, y parece ser que más iglesias, ¿verdad?, en vez de dejar de confesarlo, se unen, muestran, ¿verdad?, la vigencia de este tipo de documentos y sirvió, ¿verdad?, como documento básico para que con alteraciones, ¿verdad? En los puntos donde otros discrepaban, pues hubiera otras confesiones, ¿verdad? Ya ustedes la conocen. Eso si no lo vemos en el diplomado, confesión de Bautista, ¿verdad? En 1689 o la confesión de Saboya, etcétera. Bien, otro ejemplo para que vean que estos documentos no solo son antiguos, sino vigentes. La Declaración de Chicago, da un ejemplo del siglo pasado, importante en la historia del cristianismo contemporáneo, porque es la respuesta formal, respuesta había habido muchas, pero formal contra la teología liberal, ¿verdad? La Declaración de Chicago, conocida en 1967, primero recuerdo 76, tengo alguna
de 76. em, contra la teología liberal, ¿verdad? Respuestas había habido muchas, pero formal, esta un poquito tardía, definitivamente tardía, pero fíjense, la iglesia tarda, ¿verdad?, en responder porque es un proceso formal, ¿verdad? Eso toma tiempo y para ser impactante, pues obviamente un poco más, ¿verdad? La Confesión de Westminster se hizo a lo largo de un año y los que llaman estándares de Westminster, pues tomó más tiempo todavía, etcétera. Bueno. Ujú. Cerramos, ¿verdad? Evidentemente con esto, ¿verdad? Aquí está. Esto es lo que les vamos a ofrecer en el diplomado. Ojalá quieran acompañarnos. Vamos a aprender a conocer esos documentos que resumen, comunican, defienden la fe. Yo también los voy a invitar a ver estos documentos como una fuente, inclusive yo diría de las primeras fuentes de consulta, si quieren hacer, no solo leer, sino hacer historia de la iglesia. Un servidor es historiador y creo que esta es la fuente primigenia de la historia de la iglesia, los credos, las confesiones, pero por supuesto que sí. Y la práctica confesional o la práctica creedal, es decir, seguir revisando y haciendo estos documentos, yo creo que nos puede ayudar a resolver conflictos todavía. Inclusive creo que no hay otra manera. De manera que yo los invitaré a elaborar también documentos confesionales, ¿verdad? Documentos creedales. Parte de nuestras actividades va a ser entrar a ese mundo, ¿verdad? Y pues hagamos nuestra propia confesión en el diplomado, ¿verdad? No para ser herejes, sino para resolver problemas de la actualidad, a la luz de la palabra y en concordia. Gracias por su atención, quedo su atención. Axel, no sé si hay tiempo para preguntas, me encantaría escucharlos.